Eh, yo en realidad sospecho que ustedes, si no han cambiado mucho las cosas, ustedes no han recibido nunca formalmente una clase sobre memoria. Si me equivoco y ustedes saben, conocen las estructuras, las bases neurobiológicas y los modelos de funcionamiento de la memoria, entonces tal vez esté diciendo, me voy a referir a esas cosas, porque si no, hablar de humanidades y hablar de existencia es imposible. Son estudiantes de medicina, tienen que saber de eso. No me voy a extender tampoco sobre la enfermedad de Alzheimer. Le voy a dar una definición y le voy a dar los dos trastornos. Como este módulo entra dentro del adulto mayor, creo, ¿no? Me voy a dedicar solamente a los trastornos de memoria del adulto mayor. No vayan a pensar ustedes que no hay trastornos de memoria a cualquier edad. Existen trastornos de memoria también en el joven. Pues la causa más frecuente es los traumatismos de cráneo, que son tremendamente frecuentes, ustedes lo saben muy bien, pero también algunas infecciones, particularmente algunos tipos de encefalitis o enfermedades de tipo tanto viral fundamentalmente, pero también pueden ser encefalitis bacterianas o meningoencefalitis. Pueden dejar como secuela trastornos de memoria. Hay múltiples causas de trastornos de memoria en el joven. En el adulto mayor los trastornos de memoria se limitan un poco más a dos o tres causas básicamente, fundamentalmente, para hacer las cosas simples, a la patología vascular cerebral, a la patología degenerativa cerebral y a la combinación de ambas, que dan cuenta de las 90% de los síndromes de trastornos nésicos, síndromes amnésicos los llamamos nosotros, y dan cuenta del 95% de las demencias. La demencia no es equivalente a trastorno de memoria solamente. Demencia tiene implícito trastorno de memoria y por lo menos dos o tres trastornos más, trastornos a nivel de la función ejecutiva, que es la que nos permite planificar, llevar adelante nuestros procesos cognitivos, nuestros fines, nuestros procesos de la vida cotidiana, trastornos en el lenguaje, particularmente en el caso de estas enfermedades, pérdida lexical, no salen las palabras, ¿no? No me refiero al olvido de nombres propios, que después de los 50, pregúntenle a cualquiera de nosotros si el olvido de nombres propios es una cosa absolutamente frecuente, pero pérdida de palabras, decir esto y que no me salga que es un micrófono y que empieza a pasar muy frecuentemente, no tiene nada que ver con la memoria, es un problema de lenguaje. Entonces hay también problemas de lenguaje en las demencias, hay problemas de reconocimiento, problemas de reconocimientos de rostros, hay trastornos emocionales. Pero vamos a empezar por lo que yo quiero inicialmente transmitirles, que es el tema de la memoria. Pasar el próximo. Vamos a hablar el próximo. La memoria, vamos a empezar por una definición que es de un querido amigo y colega fallecido hace años, que fue director del Departamento de Neuropsicología durante varios años y que fue el primer presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, que la mencionó hoy el primer presidente uruguayo, no el primer presidente, el primer y único presidente uruguayo de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, que fue Fernando Dalmás, en 1985. Esta es una definición de memoria que es propia de Dalmás. Hay miles de definiciones de memoria, que según él lo ponía en ese momento, la memoria es la capacidad del sistema nervioso central de fijar, organizar, evocar y o reconocer eventos de nuestro pasado psíquico. Esta evocación permite ubicar a la mayoría de nuestros recuerdos en tres espacios, en cuatro espacios en realidad: un contexto espacio-temporal, tal cosa, cuándo y dónde pasó. Tantos otros son evocados en relación de sus vinculaciones semánticas, es decir, por sus significados. Si ustedes piensan que es uno de los ejercicios que voy a pedir que vayan haciendo después para el taller, que es un ejercicio individual, ¿no? ¿Qué sé de mi memoria? ¿Cómo funciona mi memoria? Ustedes se van a dar cuenta que muchas de las evocaciones que hacen son evocaciones que tienen que ver con significado. Un significado lleva a otro significado, se produce una cadena de significantes, se empiezan a evocar una serie de acontecimientos que uno sabe, conoce, o que oyó, o que escuchó, o son de conocimiento público. Y se hace a través a través de sus relaciones de significado o en función de sus relaciones cognitivas. En la medicina, por ejemplo, la evocación y el aprendizaje se hace a través de relaciones cognitivas, y la base del fundamento de la docencia en medicina
no es memorizar naturalmente, pero obviamente que el docente intenta que algunos esquemas queden en la memoria de los estudiantes, y las relaciones que usamos son siempre relaciones de tipo cognitivas, no son sensoriales, algunas son de significados, pero básicamente son relaciones cognitivas. Un síndrome, por ejemplo, es una serie de relaciones, una serie de estructuras que se relacionan cognitivamente entre ellas. Las relaciones son de tipo cognitivo. El pegamento más importante del recuerdo, y de esta definición de memoria que está completada en otra que no puse acá de Dalmas, lo dice a texto explícito y él insistió mucho en esto, y hoy en día es el tema más importante, es la emoción. El otro elemento que hace que el recuerdo se afirme y que la memoria funcione es el contenido emocional del recuerdo. Pasamos la otra, entonces. No voy a seguir mucho con esto, hay muchas cosas para preguntar, después hay muchas cosas, quiero dejar más bien una puertita, un agujerito, una especie de agujero, ojito de cerradura para bichar un poquito y seguir rápidamente con otra cosa. Vamos a hablar de esta pequeña estructura, que acá, lo que tienen ahí, allá arriba es una resonancia magnética, un corte coronal de cerebro, así, en la zona que toma justamente los hipocampos, las regiones, se llaman regiones mediales de los lóbulos temporales, mediales internas de los lóbulos temporales. El hipocampo es una estructura que forma parte del sistema límbico. Acá tenemos, si miran con atención van a ver que hay un cuadradito en la resonancia que está allá arriba. El cuadradito está ampliado aquí abajo, y esto es el esquema de lo que está ampliado allí, que es la zona cortical que forma el hipocampo. ¿Y por qué se llama hipocampo? Porque si ustedes la ven, queda más claro en el esquema, es un caballito de mar. Tiene la forma de un caballito de mar. El caballito de mar, el nombre técnico es hipocampo. Las estructuras no importan mucho, no tienen por qué recordarlas, pero esta estructura es fundamental para la memoria. Y ahora vamos a ver por qué. Pasamos la otra, entonces. No es esta estructura. Ustedes tal vez han estudiado en neurofisiología o neuroanatomía el circuito de Papez. ¿Le suena a alguno de ustedes el circuito de Papez? Estudiaba en mi época eso. Tal vez está medio perimido el circuito de Papez, pero algunas de las estructuras que se mencionan en el circuito de Papez vinculadas a la memoria siguen siendo, formando parte ahora de lo que llamamos la gran red de distribución cortical de la memoria, de la cual el hipocampo es una de las estructuras principales. Acá hay un corte sagital de resonancia magnética, se vuelve a ver otra vez la estructura del hipocampo, pero en un ángulo distinto. Ahora se ve así, antes la estábamos viendo así. Se ven los pilares posteriores del trígono, que son estructuras también, son comisuras, es una comisura interhemisférica que vincula hemisferio derecho e izquierdo, pero que tiene una función muy importante también en el procesamiento de memoria, como lo tiene algunas estructuras que no voy a mostrar ni voy a mencionar, pero las voy a mencionar de pasada, como las amígdalas, que son núcleos de neuronas que están profundamente incrustadas subcorticalmente, y otra serie de estructuras, como por ejemplo el cíngulo anterior, que es otra comisura que transmite información, pero que tiene que ver con la memoria y que tiene que ver también con la conciencia mórbida, con la conciencia de enfermedad. Las lesiones singulares anteriores producen una especie de falta de conciencia de enfermedad. Ese es uno de los problemas, es uno de los problemas. Cuando uno piensa que en la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad devastadora, tiene toda la razón del mundo. Es una enfermedad devastadora. Y que la pérdida de memoria es la pérdida de la existencia es absolutamente cierto. Pero uno de los temas que tenemos que pensar, y que voy a tratar de debatirlo con ustedes, es que en estos casos, muy a menudo, las enfermedades degenerativas involucran estructuras que no tienen que ver solo con la memoria, sino que tienen que ver también con el funcionamiento emocional, y ese anciano que empieza a perder la memoria, en algunas oportunidades se da cuenta y sufre tremendamente, y en otras oportunidades el periodo en el cual se da cuenta es muy breve, porque muy rápidamente estas estructuras vinculadas a lo emocional se comprometen, y entonces
pasa a perder directamente su identidad, no solamente por el trastorno amnésico, sino porque además no reconoce sus déficits. Vamos a ver la próxima. La neurobiología de la memoria. Esto es complejísimo, esto es un esquema necio, pero no quiero entrar en estos temas, porque esto sería para tener un neurofisiólogo acá sentado que sepa neurofisiología, cosa que yo no sé, y que explique qué se trata todo esto. Pero básicamente el recuerdo, la fijación del recuerdo se produce a través de un cambio sináptico. Los cambios sinápticos son biofísicos, bioquímicos, cambios estables, capaces de alterar la liberación de neurotransmisores, una de las posibilidades de neurotransmisores, características en la sinapsis, que son características de un determinado receptor, o cambios morfológicos que modifican la geometría del contacto intercelular. Eso está demostrado en las experiencias de potenciación a largo plazo, potenciación posináptica, son experiencias neurofisiológicas muy conocidas. Vamos a ver lo que queda, a ver qué falta aquí. Es decir, hay una serie de cambios neurales sobre los cuales se fundamenta el recuerdo. En el cerebro y en este tipo de cosas es casi imposible evitar la metáfora. Lo que tratamos de hacer, lo que nos dedicamos a esto, evitar la metáfora o el símil, porque la metáfora y el símil no explican. No se trata de decir, es como si el cerebro fuera una caja, no. El cerebro hay que explicar cómo lo hace el cerebro. No vamos a decir que se parece a, no. Esas son falsas explicaciones y en general siempre, pero hay un momento, cuando se hablan de estas cosas, siempre cuando se llega al momento de decir, bueno, sé, esta neurona va con aquella, esta cambia acá, esta libera esto libera otra, esto puede estar, cada vez que pasa esto, se prende en una imagenología ahora que está totalmente de moda, que es formidable, que te muestra neurona por neurona, con el tipo pensando, mirando el micrófono y te ven, vos ves qué circuitos neuronales se encienden, vos uno tiene la sensación de que entiende qué está pasando en el cerebro, pero cuando tiene que decir, pero ¿cómo se genera esa representación visual del micrófono? ¿Cómo yo sé que eso es un micrófono? A la larga hay que decir, es como si, y el como si no es una explicación en neuropsicología. Podrá ser una explicación en otras disciplinas, pero no en las ciencias cognitivas. Pero a veces no tengo más remedio que recurrir a ello. En todo caso, si vemos todos estos cambios, la memoria sería en última instancia un caso particular de un fenómeno muy general, que es la plasticidad sináptica o la plasticidad neural, que es muy conocida y que está muy estudiada hace muchos años. Los cambios, bueno, no vamos a detallar, pues son los mismos que están dichos arriba. Vamos a la próxima, Antonio. Bueno, esto es lo que mencionábamos hoy. Siempre la pérdida de memoria produce sufrimiento, solamente si hay conciencia mórbida. Bueno, hay un punto que lo voy a decir ahora, pero es central y no voy a entrar en eso. Estos circuitos que yo mencionaba recién no son exclusivos de la memoria, son los mismos circuitos que son compartidos y cada vez sabemos más de eso. Esto es un conocimiento relativamente reciente. Bueno, para mí son conocimientos recientes, cosas que se saben hace 20 años en neuropsicología, me parece que fueron ayer, pero es reciente, no las sabíamos hace, no sé, cuando yo empecé a dedicarme a estos temas en 1980. Hace 15, 20 años que cada vez se estudian más el tema de las emociones y sabemos muy bien que en el modelo de redes de distribución extensa, de redes de distribución neural, que es un modelo computacional no me va a salir el nombre ahora, voy a decir un publicista muy conocido, equivocando un escocés con otro escocés, no el whisky, sino de nombres, apellidos escoceses, no me sale el nombre ahora. Hay un modelo distributivo de grandes redes corticales, es Marcel Mesulam, que es uno de los que seguimos, uno de los investigadores actuales, ya tal vez esté retirado, Mesulam, pero no hace mucho tiempo, y Antonio Damasio, que están funcionando, es un hombre de mi edad aproximadamente, son los que hicieron todo el desarrollo, particularmente Mesulam, que es un histólogo, viene de la histología, de las grandes redes funcionales neurales. La red de la memoria está compartida con la red de las emociones. Y eso no es una casualidad, es una cuestión que lleva a la memoria, lleva a las emociones,
ontológica y filogenéticamente a las etapas más iniciales. De hecho, la memoria es una capacidad de la sustancia viva. Si vamos es decir, no digo la memoria consciente, la memoria humana, pero el mantener determinada estructura y reproducirla, sí, es una forma de memoria. Será muy básica, pero es una forma de memoria. En última instancia, la memoria tiene como fundamento último, como la actividad de la vida, el movimiento. Si no hay movimiento, no hay vida, no hay memoria. Una cosa queda idéntica a sí misma, no tiene nada que recordar, permanece inerte en el tiempo, en el espacio, no tiene que, si no pasa nada. Entonces, esas cosas son cuestiones que hay que considerarlas, y que, porque por eso se explican por qué el tema de recordar y el tema de mucho más avanzado, pero también en algunas emociones primarias compartidos con todos los bichos del mundo, como las reacciones de defensa, las reacciones de rechazo, las reacciones de huida, las reacciones de ataque, esas están presentes en animales muy primitivos en la escala zoológica, digamos. Las manifestaciones de vida muy primitivas tienen, sin tener estas estructuras que estamos viendo acá, tienen ese tipo de reacciones, y son reacciones emocionales primarias, que también las tenemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de reacciones emocionales secundarias que es mucho más complejo, y en eso no voy a entrar, definitivamente no quiero entrar, que ya no tiene estas mismas bases estructurales que estamos mencionando que tiene la memoria, pero que moderan y modulan a través de otra serie de estructuras corticales nuestro comportamiento emocional habitual. Lo dejo por ahí. El problema es que en las enfermedades como la que vamos a mencionar hoy brevemente, la enfermedad de Alzheimer, cuando ya están muy avanzadas, este compromiso se produce conjuntamente, tanto el de la memoria como el de las emociones, y dando lugar no solamente a fenómenos de falta de conciencia de enfermedad, sino una serie de reacciones conductuales que a veces son las que más graves, las que hacen más incompartible la vida del sujeto por parte de la familia o de sus cuidadores principales en la demencia de Alzheimer. La próxima, por favor, Antonio. Nosotros, ¿por qué sabemos tantas cosas sobre la memoria? Sabemos porque sabemos por pacientes que han sido estudiados. Este señor H.M., nuestro conocimiento, vamos a tenernos al diapositivo, porque si yo digo una cosa y ustedes leen otra, vamos a terminar locos. Nuestros conocimientos en torno a la neuropsicología de la memoria provienen en parte de pacientes amnésicos seleccionados. Este señor H.M., era un joven de 22 años, padeció amnesia desde 1953 hasta su muerte hace pocos años, porque este diapositivo es muy viejo, no hace tan pocos años. H.M. se murió a principios de los 90, si no me equivoco, así que hace bastantes años. Como consecuencia, hasta su muerte hace pocos años. Padeció amnesia, no murió por esto, padeció amnesia desde el 53 hasta su muerte. La amnesia fue consecuencia de la resección quirúrgica de los lóbulos mediales temporales en un intento de controlar una epilepsia severa. Tenía una epilepsia incontrolable. Con los medicamentos que había en esa época, no había manera vivía de crisis en crisis. Entonces, no se operó en cualquier lado. Era un canadiense que consultó en un centro de primera línea en materia de neuroquirúrgica, de cirugía conductual, eran especialistas en eso, un centro de primera línea en tratamiento quirúrgico de epilepsias, y lo trató un excelente neurocirujano, el doctor Scoville, que hizo la siguiente resección. Vamos a ver la próxima. Era la primera vez que se hacía, pero llegó a la conclusión que era lo único que podía controlar la epilepsia de H.M. y le resecó la amígdala de ambos lados, el gyrus hipocámpico, que era una parte de lo que queríamos saber, y las 2/3 partes de ambos hipocámpicos, de ambos hipocampos. La epilepsia de H.M. desapareció, pero junto con la epilepsia desapareció la memoria de H.M. Profunda amnesia, era incapaz de retener ningún nuevo conocimiento. Olvidó los episodios de la vida cotidiana casi al tiempo que sucedían. Esto se llama, cuando hay un evento brusco, y de ahí en más sucede, pasa el traumatismo del cráneo, no sucede en la enfermedad de Alzheimer, está mal usado el término amnesia anterógrada. Es lo que los franceses clásicos llamaban l'oubli à mesure, olvido a medida. Sucede el acontecimiento
se retiene unos segundos y se olvida. Sucede, se olvida. Sucede, se olvida. De allí hasta la muerte. H.M. sobrevivió fácilmente 35, 40 años con este problema. Por otra parte, tenía además, la amnesia incluía acontecimientos ocurridos varios años antes de su intervención, amnesia retrógrada, varios años, pero no toda su vida. Él recordaba su infancia, recordaba a sus compañeros de barrio, recordaba la escuela a la cual había ido, sus compañeros de escuela, y después cada vez recordaba más, que llegaba un momento, varios años, de que no recordaba absolutamente nada. Tenía un lenguaje normal. Su índice, su cociente intelectual en las pruebas que se hacen hasta ahora de psicometría era totalmente normal o normal alto. A pesar de su profunda amnesia, podía repetir sin errores 7 dígitos, sin equivocarse, a azar, durante 1 minuto o menos. Pero 1 minuto los recordaba. Pasado el minuto, no solo no recordaba los dígitos, sino que ni siquiera recordaba que se le habían preguntado esos dígitos y no tenía idea de quién era la persona que lo estaba interrogando. H.M. fue modelo de múltiples neuropsicólogos de su época, de todo el mundo, porque hubo varios H.M., este es el más conocido, pero hubo varios pacientes que por distintas circunstancias sufrieron lesiones muy específicas, hipocámpicas, y tuvieron cuadros idénticos a este. Yo no los voy a mostrar todos, pues sería perder el tiempo, porque son repetir la misma historia. Nosotros tuvimos una paciente en el laboratorio de afecciones corticales, que así se llamaba inicialmente cuando yo ingresé, después fue departamento de neuropsicología, una paciente clásica que había tenido una encefalitis herpética viral. Las encefalitis herpéticas tienen la mala costumbre de ensañarse con los lóbulos mesiales temporales y destruirlos, y a veces bilateralmente, que tenía prácticamente este cuadro. Una paciente que vivía en San José, cada tanto yo se iba a controlar al hospital de clínica, en realidad no teníamos nada para hacerle, pobre señora, vivió un montón de años. La vimos todos, yo ya alcancé a verla, en el momento la charla con ella era totalmente normal, pues no tenía idea de quién era, no sabía dónde estaba, pero ella mantenía, no daba la impresión de tener un sufrimiento por esa amnesia. Ese es el punto que a uno, claro, en el caso de la paciente nuestra, era encefalitis herpética, no era una lesión específica del hipocampo. Las encefalitis herpéticas llevan estructuras mesoencefálicas, no son demasiado respetuosas con la anatomía, como lo fue Scoville, que resecó esto y esto, ¿no? Son lesiones amplias y extensas. H.M. no hay reportes acerca de cuál era su situación anímica o si sufría mucho con su amnesia, pero no parece que, al no haberlos, uno piensa que no debería tenerlos. En realidad es difícil, no se prestaba mucha atención. Los neuropsicólogos eran especialistas en memoria, estudiaban la memoria, de la vida cotidiana de H.M. nadie hizo un registro muy detallado, o si hay, yo no lo conozco, no sabemos mucho cuál es la situación emocional y cómo se sentía existencialmente H.M. con respecto a su profundo trastorno de memoria. La próxima. ¿Cuáles son los aportes de H.M. a los mecanismos de la memoria? En primer lugar, la memoria no anda flotando. Hay estructuras cerebrales específicas que almacenan recuerdos durante varios años. En este caso, el hipocampo es el que almacena los recuerdos durante muchos años. No todos los años, porque los primeros recuerdos no estaban en los hipocampos, ya que volaron los hipocampos y H.M. los tenía. Esos recuerdos muy antiguos, muy remotos, se van almacenando en las cortezas, en regiones terciarias de corteza cerebral, corteza de asociación de tipo terciaria, que no tienen nada que ver con el hipocampo, son otras estructuras. Y esas estaban indemnes, por lo tanto, por eso esos recuerdos H.M. los conservaba. Ahora, si no se almacenan primero en el hipocampo y después van a estas estructuras corticales, no llegan nunca. Ese fue el problema, que después nunca más pudo almacenar nada remoto, por más que vivió un montón de años, porque no tuvo nada en el hipocampo y no pudo desde el hipocampo mandar nada al resto de las cortezas asociativas terciarias. El hipocampo no es una corteza asociativa terciaria, es de tipo primario, por su organización, por su estructura, muy primitiva, pero será muy primitiva, pero mira las cosas que hace.
Por eso la conservación de recuerdos de remotos. Demuestra que la memoria es una función totalmente independiente de otros dominios cognitivos. El lenguaje estaba conservado, la inteligencia estaba conservada, el reconocimiento estaba conservado. Es una función independiente de otras funciones cognitivas. Y que hay una independencia entre los sistemas que manipulan información a muy corto plazo y aquellos que la almacenan. Por eso HM podía repetir dígitos, en cambio no podía almacenar media hora después ni siquiera que se le había hecho una entrevista. La próxima. Estos son los 3 procesos básicos en cualquier esquema que tengamos de funcionamiento neuropsicológico de la memoria, que hay varios. El recuerdo, para almacenarlo hay que codificarlo, hay que poner un código de barras para decirlo, usando metáforas. Puedo decir que explicar esto, no sé, yo no creo que pudiera a esta altura de mi vida, porque lo supe en alguna época, pero no lo he repasado hace muchos años y debe haber cambiado, así que no estoy muy al tanto. Codificar es un proceso muy complejo para poder almacenar y poder después recuperar. El proceso de retraiva, de evocación, recuperación del recuerdo es extremadamente complejo y no hay consenso de cómo son los modos que utilizamos para recuperar información. Tampoco hay demasiado consenso en torno a cuáles son los mecanismos que producen el olvido. Hay explicaciones, pero tampoco hay distintos tipos de explicaciones, ninguna es totalmente convincente. Estos procesos básicos funcionan siempre que esté indemne o relativamente indemne la percepción, que el sujeto perciba mínimamente, y que esté indemne una función que es esencial y que no tiene nada que ver con la memoria de ningún aspecto, que es la función atencional. Ni estructuralmente en el cerebro, ni sus redes neurales, son absolutamente independientes de la memoria. Sin embargo, cuando nuestra atención se altera, nuestra memoria no funciona, simplemente porque la información no le llega. Los pacientes que tienen, se ven muchísimos, yo veo muchísimos pacientes en las depresiones con trastornos atencionales, viven el trastorno atencional como si fuera un olvido, no discriminan entre lo atencional y lo que es mnésico. Y a veces es un trabajito discriminar entre lo mnésico y lo atencional que no es sencillo para nadie. Pero se supone que esos procesos funcionan con relativa indemnidad de estos dos. La próxima. ¿Qué pasa en el adulto mayor? El adulto mayor, no, hay un estudio que yo tengo el diapo por ahí, pero al final me pareció que no tenía sentido mostrar tantas cosas, prefiero darle algunas claves y ustedes manejen, que demostró hace muchos años en una colectividad de monjas, se llama el NAN Study, el estudio de las monjitas, que se comprometieron, ese estudio se terminó, pues se murieron todas las monjitas ya. Se comprometieron desde que entraban al convento, una orden especial con un grupo de investigadores, neuropsicólogos, neurólogos, neurofisiólogos, un grupo muy grande liderado por Snowden, que fue el que creó este grupo, a ser investigadas toda su vida con respecto a no solo a la memoria, sino a otras muchas cosas, e incluso a someterse a anatomía patológica. Sus cerebros fueron estudiados. Y hubo un caso que fue muy famoso, fue tapa de un Times o una revista norteamericana, de Sister Mary, la hermanita Mary, que se murió a los 104 años, no sé de qué, otra enfermedad, no sé de qué, se murió de vieja, se habrá muerto, totalmente lúcida, totalmente con todas sus cualidades mnésicas absolutamente conservadas, y cuando se estudió su cerebro no tenía ninguna lesión que hiciera sospechar que podría llegar a tener alguna vez una enfermedad de Alzheimer. Entonces, la primera conclusión que debemos sacar es que el Alzheimer, si bien el mayor factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer es la edad, no hay ninguna duda, primer factor de riesgo, ser viejo, pero no es equivalente vejez a Alzheimer, ni es una condición obligatoria de la vejez. Si extendemos la edad, no vamos si llegamos a vivir 100 años, ahora estamos en un promedio al nacer de cerca de 80 años para la mujer, si no me equivoco, ¿no? Si dentro de 20 años estamos en 100 años, que nadie tenga miedo que si tiene un hijo dentro de 10 años, que el nene a los 100 años va a tener enfermedad de Alzheimer, puede tenerla como no es obligatorio. Lo que sí sucede en el anciano son trastornos de memoria, y el más simple de todos es un trastorno de memoria insidioso
que el paciente lo vive muy mal porque es específico de memoria, con total conciencia mórbida, va notando que le van faltando cosas, que pierde cosas, que tiene que anotar más, que se olvida de conversaciones, que retiene menos que antes. Sigue siendo autoválido y bien, pero consulta. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, esas quejas de memoria en general no se le daba demasiada importancia hace unos años, hasta que en el 2000, por ahí, un equipo de investigadores de la Clínica Mayo demostró con medidas neuropsiquiátricas, neuropsicológicas, que son las que hacemos nosotros, con test, que toda esa población tenía, por lo menos en los test de memoria, estaban 2 desvíos estándar por debajo de sus iguales, en edad y en educación, y demostró lo más importante de todos, que seguida la cohorte a largo plazo, mostraban unas 2/3 partes más posibilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer que los que no lo tenían. A esta entidad se le denominó desde el 2000 deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, y es un síndrome amnésico puro, que el paciente lo sufre, verdaderamente lo sufre. No alcanza como para destruir su identidad, pero lo sufre como una amenaza, particularmente si ha tenido cerca, cosa que es muy frecuente, pacientes familiares con enfermedad de Alzheimer, y se agrega el terror a desarrollar una enfermedad de Alzheimer, o tiene conocimiento de la enfermedad, que cada vez es más extenso el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer. Cuando yo empecé a dedicarme a estas cosas, nadie sabía que era demencia senil, era un término que nosotros sabíamos más o menos que era enfermedad de Alzheimer, no, tampoco mucho, pero se fue sabiendo cada vez más. Pero estaba una bolsa que era la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, en fin, todo. Ahora la gente sabe lo que es la enfermedad de Alzheimer, vienen preocupados, al menor olvido ya están preguntando, están consultando, y bueno, y nosotros damos meta a hacer estudios de evaluaciones neuropsicológicas, una tras de la otra, sabiendo que no tienen nada, pero bueno, o que tienen esto. Esta es una entidad que tiene un overlap, un solapamiento, porque ahí está muy cerca de la normalidad, pero no es normalidad en sus extremos más benignos, sus formas más leves, y en las formas más acentuadas no alcanza a cumplir con los criterios que precisamos para decir tiene una enfermedad de Alzheimer, pero se acerca bastante. Así que hay que andar con cuidado, pues se superponen. La próxima, Antonio, por favor. No, ahí debe haber otra antes, ¿no? Bueno, vamos a hablar brevemente de enfermedad de Alzheimer, yo no los voy a atomizar con esto. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral. En el adulto mayor tiene una remota vinculación genética, pero no es la herencia una causa que esté entre las primeras. Factores de riesgo, el primer factor de riesgo, ya dijimos, vamos a mantenernos con eso solamente, es la edad. Se especula con otros muchos, pero la edad no hay ninguna duda. Es una enfermedad degenerativa cerebral. Desde el punto de vista clínico se caracteriza por trastornos de memoria. Inicialmente hay varias formas, pero el 90% de las enfermedades de Alzheimer comienzan con trastornos de memoria insidiosos, progresivos, que el paciente los nota, a veces los nota el paciente, a veces los notan los familiares. Compromete en la evolución otras funciones cognitivas, como decía recién, el lenguaje, la capacidad de generar procedimientos, asocia las praxias, las posibilidades de hacer una copia de figuras correctamente, por ejemplo, o hacer el test de reloj, que de repente algunos de ustedes lo conocen, hacer un relojito y poner las horas, bueno, eso se distorsiona totalmente. Y en algún momento de su evolución puede asociar una tercera o 2/3 partes de los casos trastornos conductuales que pueden llegar a ser muy severos. Los trastornos conductuales pueden ir de irritabilidad, negativismo, depresión, fundamentalmente. Es muy frecuente la asociación de... Hay que tener mucho cuidado con las depresiones en ancianos que no tienen antecedentes de episodios depresivos previos. La depresión tardía siempre sospechosa de organicidad. Esos pacientes hay que estudiarlos. Ahora, claro, si se han deprimido a lo largo de su vida 5 o 6 veces y a los 65, 67 años, 70 años hace otra depresión, bueno, ya es un hombre que tiene o una mujer que tiene cierta tendencia a la depresión. Pero depresiones tardías de inicio hay que abrir el ojo.
Los otros trastornos, hay trastornos conductuales incontrolables, como por ejemplo la deambulación. El paciente que no para de caminar. Es algo que no es controlable con drogas, no hay manera de controlarlo. La única manera es doparlo de tal manera, lo que se hace en las casas de salud sistemáticamente, porque si no, o los dejan deambular, pero los meten en un cuarto, que deambulen dentro de un cuarto. Estas cosas las resuelven en la casa de salud a lo bestia. No se puede tener en la casa una persona que está todo el día dando vueltas por toda la casa y que está de noche dando vueltas por toda la casa. Hay trastornos de conducta que son absolutamente insoportables. Las nuevas terapias, hay que reconocer que los anticolinestéricos han regulado a largo plazo mucho los trastornos de conducta. Yo veo mucho menos trastornos de conducta en estos últimos 15 años que se vienen usando anticolinestéricos que antes de los anticolinestéricos. También es cierto que hay antipsicóticos con menos efectos secundarios, que se pueden dar con más generosidad, en fin, ahí tenemos más medios terapéuticos. En etapas muy avanzadas yo ya no veo enfermedades de Alzheimer, pues yo no hago hace muchos años medicina ni hospitalaria ni hago visitas domiciliarias, yo solamente veo pacientes ambulatorios. El paciente con un Alzheimer ya muy evolucionado ya pierde capacidades motoras, pierde autovalidez, es totalmente dependiente para bañarse, para vestirse, llega a ser dependiente para comer. Bueno, ya ese tipo de pacientes no los atiendo yo, muy a menudo los ve o el médico general que visita hace sus visitas en residenciales, son pacientes que generalmente. La principal causa que lleva a las familias a internar, a colocar estos pacientes en residenciales son los trastornos de conducta. El viejito que se olvida y que no molesta mucho, vive muchos años, convive con la familia. Claro, la cosa se pone un poco difícil cuando ya hay incontinencia de esfínteres, hay trastornos en la marcha, hay que bañarlo, hay que darle de comer, ahí ya sobrecarga es gigantesca. Los que son expertos en estos, yo en estas etapas de la enfermedad de Alzheimer no es mi especialidad porque la conozco, pero no me dedico más a los estadios precoces y al diagnóstico y al tratamiento de estadios precoces, pero los expertos en esto dicen siempre que el Alzheimer es una enfermedad a dos, se enferman dos. El paciente y el cuidador principal. Yo creo que se enferma el paciente, el cuidador principal y toda la familia cuando hay. Es brutal cómo se desintegran las familias. Rueguen tener alguna hija, que nunca sean todos los hijos varones, porque a la hija le va a tocar cuidarnos a nosotros. Yo tengo 2 hijas, así que toda mi expectativa está puesta en ellas. Tengo 2 varones también, sé que no me va a dar pelota, pero cuando me empiece la chochera, si es que me empieza, bueno, puede pasar otras muchas cosas. Yo sé que de repente una de ellas 2 se encarga, pero de mis hijos varones, que me quieren mucho, todo bárbaro, seguro que no. No sé, creo que estamos terminando. Esto es mucho, se imaginan que esto sería, no sé, larguísimo. Yo prefiero hacerlo cortito y que ustedes después empezar a pelotear y ver de qué quieren hablar. Quiero que lean, a ver, Antonio, creo que esto es muy interesante. Es un libro que escribió Buñuel, Luis Buñuel, director aragonés de cine español. Comenzó su carrera contemporáneo de Dalí, de toda esa generación, como muy afín al movimiento surrealista de los años 30. Se exilió de España durante la dictadura de Franco, filmó muchísimo cine en México, hizo un gran aporte al cine mexicano, no tanto en grandes películas, sino hizo lo que pudo en materia de cine con lo que tenían los mexicanos, pero creo que hizo mucha docencia y que volvió después, retornó a Europa, se instaló en Francia y hay 6 o 7 películas icónicas de Buñuel formidables. Su actriz de culto fue Catherine Deneuve. Bueno, esto lo digo de memoria, estuve buscando a Buñuel en Wikipedia, así que vos, Álvaro, me podés dar una mano con Buñuel, ¿no? O Baltasar, o Antonio, son hombres cultos todos. Bueno, Buñuel escribió una autobiografía que se llama Mi último suspiro, que yo la tuve o la tengo, no sé, puedo tenerla porque tengo un desorden gigantesco entre mis libros, están totalmente. Y además mis hijos suelen servirse, vienen a comer y se sirven también de la biblioteca.
así que cosas que desaparecen y no sé dónde están. El libro, esto es un compendio de la introducción que está escrita por Buñuel. El libro, que es muy breve, pero es formidable. El libro es divertidísimo, es formidable y dice cosas. Yo creo que está agotado, hace muchísimos años que lo compré en la oficina del libro, saliendo del hospital de clínicas. Es un libro divino. Si lo encuentran, léanlo, porque Buñuel fue un personaje fuera de serie, vivió una época totalmente fuera de serie y tiene anécdotas formidables. Pero él reconoce acá que está perdiendo la memoria. Buena parte del libro, después hay algunos datos que yo recogí, los terminó escribiendo su secretario amigo personal, que él conocía todas sus anécdotas, toda su vida, y yo creo que lo ayudó o directamente, manteniendo el estilo de Buñuel, completó el libro, porque Buñuel, cuando se le ocurrió la idea de comenzar a escribir su autobiografía, ya estaba en esta situación que se la dejo que ustedes la lean, yo la voy a leer para mí, para ver qué tiempo se pone para leerla. ¿Ven desde el fondo o no? Pues está muy chiquita la letra. Si no ven, yo se las leo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Insensiblemente van amontonándose los recuerdos y un día de pronto buscamos en vano el nombre de un amigo, de un pariente. Se nos ha olvidado. A veces nos desespera no dar con una palabra que sabemos, que tenemos en la punta de la lengua y que nos rehúye obstinadamente. Ante este olvido empezamos a comprender la importancia de la memoria. La amnesia, que yo comencé a sufrir hacia los 70 años, comienza por los nombres propios y los recuerdos más recientes. La memoria indispensable y portentosa es también frágil y vulnerable. No está amenazada solo por el olvido, su viejo enemigo, sino también por los falsos recuerdos que van invadiéndola día tras día. Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidades de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria, nuestra coherencia, nuestra razón, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. Refiriéndose al libro que sigue, mis errores y mis dudas forman parte de mí tanto como mis certidumbres. Como no soy historiador, no me he ayudado de notas ni de libros y, de todos modos, el retrato que presento es el mío, con mis convicciones, mis vacilaciones, mis reiteraciones y mis lagunas, con mis verdades y mis mentiras, mi memoria. Bueno, yo anoté algunas sugerencias para... En fin, yo creo que esto es una cosa que no se me ocurre mucho. Ustedes que tienen más experiencia, les pido que me den una mano. La primera es una pregunta que creo que tal vez sea para hacerse individualmente, no para conversarla ahora, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo funciona mi memoria? ¿Qué sé yo acerca? Una especie de autoanálisis básico de cómo recuerdo, qué cosas son las que me recuerdo con más facilidad, cuáles son los recuerdos que me quedan más prendidos, cómo es mi proceso de aprendizaje, qué es lo que aprendo con más facilidad, en qué condiciones. Todo eso tiene que ver con una cosa que se llama la metamemoria, que es todo lo que sabemos de nuestra memoria. Un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo clarísimo. Yo pienso, a ver, ¿quién fue que escribió la novela aquella? Pienso 5 segundos y digo no vale la pena, pero me voy a acordar. Eso se llama metamemoria. Hay una serie de mecanismos que indican qué es lo que está al alcance de la memoria y qué es aquello en que no vale la pena insistir, entre otras muchas cosas. Cuando uno piensa que puede llegar, entonces hace el esfuerzo, busca asociaciones hasta que al final llega o no. Pero hay otras cosas que directamente sabe que no las va a recordar y ni siquiera se esfuerza. Piensen en eso. Memoria autobiografía también es una cosa para pensarla individualmente. Memoria de hechos públicos, bueno, esto forma parte de lo que se llama un tipo en los esquemas neuropsicológicos de memoria semántica, la memoria de hechos conocidos. Todos sabemos que
Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492, si no me equivoco la fecha. Una vez, esto lo repito siempre, una vez le erré la fecha y fui abuchado por todo el público. Bueno, impacto de la memoria, de la pérdida de memoria en ancianos normales, en deterioro cognitivo leve y en Alzheimer, en buena medida, se lo dije. Impacto de Alzheimer en el entorno familiar. No sé si podemos mostrar el pedacito de la demora, porque tengo un tráiler de una película de Rodrigo Pla, un mexicano, hijo de uruguayos, médico, y Esperanza Pla, uruguayos exiliados hace años, ¿no? Que se llama La Demora. El actor principal es un querido amigo que nunca fue actor de cine, un viejo amigo mío. Vamos a ver si podemos, es muy significativa de una situación familiar de un anciano con Alzheimer, su hija y su nieta. No, pero creo que si se puede ver la imagen, el discurso no es muy importante. Yo empezaría con un ejercicio que se hizo mucho en nuestro país por los medios de comunicación masiva, que tiene que ver con eso que decías, que la memoria no son hechos aislados, sino que uno recuerda lugar y hasta emociones, que viene todo en un pelotón. Y hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención, que se hizo muchísimas veces en los medios de comunicación masiva, que era: ¿qué estaba haciendo usted cuando cayeron las torres Gemelas? Sí. Y todo el mundo recuerda, yo recuerdo perfectamente qué estaba haciendo, sí, dónde estaba, sí, estaba pasando, y todos seguramente tienen el fenómeno metido en un conjunto de cosas, ¿no? Yo estaba pasando visita en el Campo 4 y empecé a ver en los televisores del Campo 4 las dos torres gemelas humeando, pero me acuerdo así como si fuera, me acuerdo de las circunstancias, me acuerdo cuando llegué a mi casa, prendí la televisión, que lo que está pasando, qué cosa terrible. Si ustedes se ponen a pensar, seguramente cada uno de ustedes ubica perfectamente el lugar. Sí, es verdad. El día... Sí, yo me acuerdo. ¿Quién no se acuerda? No fácil. ¿Todos los que se acuerdan? No, mirá, la gente. Llegué a mi casa y pero preguntas qué hiciste al otro día y lo recordás. Lo otro que les preguntaría, sobre la base de las guías que él puso por allí, es cómo ven la memoria en la construcción de ustedes mismos. Es un tema que de repente, para que lo piensen, no sé si hacemos grupos de acuerdo a la guía que vos tenés allí. No sé cómo, este es un tema complicado para mí, pues. Es muy individual. Claro, así planteado es muy individual, no sé qué cosa, cómo podemos hablar memoria de existencia grupalmente, es complejo, ¿no? Nosotros nos dividimos habitualmente en grupos, Bueno, ellos discuten entre ellos y después nos traen una solución. Habitualmente nos sorprenden, siempre nos sorprenden con cosas. ustedes son los que saben. Eso Vamos a intentar, es un ejercicio y un experimento. Vamos a ver si ustedes pueden buscar la explicación, o no la explicación, tratar de explicarnos para qué sirve la memoria en la construcción de la persona. Tomándose ustedes mismos como conejitos de indias, ustedes mismos en una autointrospección, busquen a ver si encuentran que la memoria tiene alguna relación con su forma de ser, con su personalidad, y la relación que pueda tener con su mundo emocional. y con su mundo emocional.
¿Se anima? Es un ejercicio complicado. Divídense en 4 grupos. Bueno, ¿quieren empezar al revés? ¿Empezamos al revés? Bueno, empezamos al revés. ¿Cómo le fue? ¿Quién se anima a resumir un poco lo que hablaron? ¿Quién se acuerda de lo que hablaron? En realidad tratamos de discutir todos los puntos, más o menos dijimos que la memoria nos parecía algo que forma parte de la existencia, o sea, como que no nos imaginamos mucho la existencia sin memoria y que más que nada a nosotros, así haciendo como una reflexión entre todos, como que nos recordamos más episodios que nos causan alguna emoción, ya sea positiva o negativa, y que para los adultos mayores la pérdida de la memoria junto con todo el envejecimiento de todas las funciones, en realidad nos parece que tanto para el adulto mayor como para las familias es como un duelo, como algo que va siendo progresivo, pero que no sé si se maneja muy bien. ¿Duelo tiene algo que ver con la muerte? No, ¿O con la desaparición? Claro, ahí está, como que se va perdiendo esa Como que se pierde la identidad. Claro. Vamos de a poco, ¿ustedes entonces en el mismo grupo? No. pero ahí nosotros ¿Cómo? Como que la memoria es un papel que se escribe todos los días. Es como un registro del paso del tiempo que tiene cada uno en su cerebro. Entonces, cuando vos perdés eso, es como que perdés la mayor parte de tu vida. Es como que, no sé, como que perdés ese registro de quién sos, como el caso del paciente que comentamos. Como que perdés ese registro. Vos estás planteando que Sí. uno es de acuerdo a lo que recuerda que es. Sí. O lo que No, le más recuerdo. a lo O que sea, no, lo a que más las le vivencias. Mire que están hablando de eso, en lugar de ella. O sea, no es que uno sea 100%, que 100% viva de sus recuerdos y que sea sus recuerdos, sino que influye en la mayor parte de la vida cotidiana y de la vida pasada e incluso del futuro de una persona. A eso me refiero, como que es parte esencial de la vida, los recuerdos. ¿Vos crees que se puede tener memoria del futuro? ¿Cómo es eso? Sí, proyectos, la imaginación. Yo creo que pasa. Más experiencias pasadas. ¿Tiene algo que ver la memoria con el futuro? Sí. ¿Estás Sí, anotando? tiene que ver. No, ¿puedo agregar una cosita? Pero para mí tiene ¿Vos estás que en ver, este grupo? sí. No. Él es un grupo independiente. Un grupo de uno. No, hay una cosa que no es exactamente, Álvaro está preguntando con más, Cizaña. más profundidad. Pero hay una cosa que se llama memoria prospectiva, que la investigamos permanentemente, que es la memoria de lo que vamos a tener que hacer mañana, pasado, traspasado, porque es lo que hay una memoria de cosas que no son del futuro, pero que van a transcurrir en el futuro, que ya está agendada, ¿no? Son los compromisos que vienen, que no se cumplieron, pero hay que recordarlos, y que también se alteran. Ahora, memoria del futuro, no, pues no, por más memoria que se tenga, no se adivina el futuro. Hasta donde yo sé. No estoy seguro, pero ese no es mi tema en todo caso. ¿Algún otro comentario acá? Bueno, sigo por ahí atrás. Bueno, nosotros abordamos el tema desde unos cuantos puntitos, pero cortitos. Se relacionó a la memoria con la construcción de la identidad, o sea, como que en base a sucesivas cosas que nos vayan pasando, que nos hagan ser quienes son, es en base a eso que se construye nuestra identidad. Por eso es que esas personas que van perdiendo la memoria van perdiendo noción de quiénes son ellos mismos.
o de quienes fueron en determinados años, o sea, como que van perdiendo cosas. Después se habló del tema de los recuerdos, en qué influía el tema de los recuerdos. Por ejemplo, los recuerdos de una colectividad. Ponían el ejemplo las compañeras de una situación puntual, que puede ser esta clase. De repente dentro de 5 años nos juntamos todos y nos ponemos a hablar de lo que es esta clase, y depende de la atención que se le estuviera prestando, del estado de ánimo de cada uno, de las expectativas que tuvieran, lo que iban a recordar de una misma vivencia de algo. Al contrario, de una misma situación, diferentes vivencias. Como que se armaban una imagen, cada uno de nosotros nos vamos a armar una imagen, tal vez diferente, es muy probable que diferente de lo que podemos tener cosas en común, pero como que cada uno va a hacer su propia construcción de lo que recuerda de lo que vivió ese día. Y también Estás planteando, a ver si entiendo bien, que cada uno tiene una forma distinta de recordar según su forma de ser, por un lado, pero por otro lado aproximaste una idea que es muy interesante, que después le vamos a preguntar qué tiene que ver, que es la memoria colectiva. Que después eso quizás le tiraremos un poquito más de la piola. También que... que de esa misma memoria, esos mismos recuerdos de colectividad, también se habló del ejemplo de que, por ejemplo, cuando alguien muere, generalmente se seleccionan las cosas buenas, entonces se recuerda, y en colectivo se aportan datos y todo sobre los recuerdos buenos de esa persona. Generalmente no se habla de otras cosas. O sea, ahí también hay como un vínculo colectivo, digamos, de esos recuerdos. Después, no sé cómo además entiendo otro tema más. Estoy sacándole cosas para tirarle a él, para que ahora nos aumente la visión. Pero estás diciendo además que la memoria tiene que ver con cosas que tienen que ver con el bien y con el mal, con la moral. En este caso, sí, creo que... de una persona, no sé si será por respeto, o sea, no sabemos, pero sucede generalmente. Y bueno, después se habló de que a veces de repente de la nada, sobre todo los olores, traen recuerdos y que no fueron provocados. O sea, como que sentimos un aroma determinado y me acuerdo cuando era niño, cuando como que generalmente también es hacia el pasado, ¿no? Bueno, y después también... Te voy a decir una cosita. Hay un libro que yo les recomiendo, sobre todo las etapas iniciales, si quieren no lo hago todo porque es muy grande, de un autor francés que se llama Proust, que se llama A la recherche du temps perdu, a la búsqueda del tiempo perdido, que en sus comienzos trae eso que tú estás diciendo, la evocación de un montón de cosas que los olores le traen. Y a todos seguramente nos ha pasado de sentir de menos y se prende un recuerdo por allá. ¿Sí, no? Sí. Y bueno, y lo otro, les comenté un tema en lo personal que me ha llamado mucho la atención durante años, que obviamente lo vinculé a algo emocional. Yo les contaba que yo nací en Argentina en una época bastante complicada, estaba en dictadura, entonces cuando me vine con mi mamá de allá a Uruguay, que fue en septiembre, antes de que yo cumpliera los 4 años, mi primer recuerdo, y lo puedo asegurar, que mi primer recuerdo es el día que yo llegué a Montevideo, o sea, Colonia, en realidad. Me acuerdo de las luces, me acuerdo del día como estaba, me acuerdo del lugar, todo de ese día. Y generalmente hablando con mi padre, con mis hermanos, con la gente que me rodea, no es que tenga una memoria como de elefante, pero tengo una memoria bastante grande de todos los hechos, de cosas, ¿no? Pero siempre me llama la atención eso, de que el primer recuerdo es esa fecha. Tendrá que ver lo emocional. Es lo emocional, o sea, hubo un quiebre así. Después de ahí me acuerdo que es una relación. Le voy a tirar otra cosa más. Tú estabas diciendo que me
parece muy interesante, y todos lo están pensando, que la identidad personal depende de la memoria. Ahora, es que es más, durante mucho tiempo yo dije, pero yo fui algo, o sea, ¿de dónde? O sea, me